Bueno, muchachos, vamos a continuar. Entonces, estábamos revisando el capítulo de tejido epitelial. No sé si fue esta donde nos fue la última que nos quedamos o fue más adelante. A ver, recuérdenme. Sí, fue esa. Ok. Bueno. Entonces, estábamos revisando que en los epitelios, pues seguimos una nomenclatura para ver los distintos tipos y dónde los encontramos, ¿verdad? Tomamos en cuenta dos características muy importantes. Una, lo que es la morfología de las células, que puede ser, por así que de tres maneras, cúbica, cilíndrica o aplanada. Y la disposición, si el epitelio tiene una sola capa, le decimos que es simple. Si tiene varias capas, vamos a decir que es estratificado, ¿verdad? Entonces, empezamos revisando los ejemplos de los epitelios más sencillitos. El más sencillo de todos es el plano simple, y este se reviste por una sola capa de células planas, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos el ejemplo, que creo que esta sí fue la última donde sí nos quedamos, ¿verdad? El epitelio plano simple lo podemos encontrar revistiendo cavidades corporales, como la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica. Lo encontramos revistiendo el interior de los vasos sanguíneos, en donde forma una estructura que se llama endotelio. Ahora bien, aquí tenemos esta fotografía con hematoxilina y eosina y mostramos tres vasos sanguíneos. Miren, este es uno, acá está otro, y este de acá es otro. Nos damos cuenta porque en su interior, ¿qué tenemos? En su interior tenemos eritrocitos, glóbulos rojos. Aquí se observan otros glóbulos rojos y aquí se observan flotando otros glóbulos rojos, ¿verdad? Obviamente estos dos vasitos de acá son más pequeñitos y este es un vaso más grande, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde está el epitelio plano simple? El epitelio plano simple reviste el interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué parte sería el epitelio plano simple? Se los voy a señalar en este vaso, en el vaso sanguíneo de mayor calibre. Miren, en el epitelio plano simple solamente vamos a observar los núcleos. Núcleos únicos de células planas, núcleos apachurraditos. Miren. Vean incluso de este lado, miren. Aquí se observan otros. Solamente se alcanzan a ver los chipotitos que dejan los núcleos, porque en realidad los citoplasmas no se observan porque la célula es plana. Miren, aquí están otros, miren. De este lado, acá también, de este lado, ¿sí? Epitelio plano simple. Esta es una imagen de los alvéolos pulmonares, y aquí va el recubrimiento epitelial, el epitelio plano simple, ¿verdad? Vean cómo son células planas. En este punto es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sí? Y pues obviamente les digo, pues prácticamente deja un hilito, ¿sí? Un hilito de células delgaditas, porque pues en realidad el alvéolo es el sitio donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿verdad? Es una capita muy delgada de células. Pero bueno, alvéolos pulmonares, epitelio plano simple. Esta no la vamos a brincar, de otro lado. Bueno, luego tenemos epitelio cúbico simple. Pues el epitelio cúbico simple se conforma por una capa única de células que tienen un perfil cuadrado. ¿Sí? Ustedes las ven con hematoxilina y eosina y sí, da ese aspecto como si estuvieran viendo una imagen cuadrada. Lo encontramos como ejemplo en conductos de glándulas, en el revestimiento de algunos sitios como en el ovario, y también lo tenemos en el riñón. En el riñón existe todo un sistema de tubitos muy especializados que tienen la función de, pues ahora sí, de formar la orina, ¿verdad? Entonces, en el riñón podemos encontrar distintos tipos de epitelio, epitelios aplanados, epitelios cúbicos, hasta epitelios cilíndricos, ¿verdad? Estos túbulos renales, les digo, pues tienen la función de ir
modificando la concentración que tiene la orina en su formación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a continuación una fotografía precisamente de riñón, en donde vamos a encontrar tanto el epitelio plano simple como el epitelio cúbico simple para que vean la distinción. Bueno, rápidamente, esta es una imagen de cúbico simple, pero como conductos de glándulas. Miren. Ya vieron cómo las células tienen más o menos un perfil como cuadrado. Miren. No se les olvide, hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. ¿Sí? Capa única de células cúbicas. Vean esta otra, por ejemplo. Miren. Aquí se puede observar el aspecto cuboide. Tengo otra imagen mejor. Esta es la más interesante, en donde se puede ver la disposición del epitelio. Y de hecho, si ustedes observan con detenimiento esa fotografía, podemos observar dos zonas. Unas zonas que tienen un recubrimiento por una flecha completa y otra que es una cabeza de flecha. Ahora viene la pregunta. Ahora sí que para los compañeros que quieran participar, ¿qué epitelio estará señalando la flecha completa y qué epitelio estará señalando la cabeza de flecha? Pregunta. La flecha completa son epitelios de plano simple. Ok, muy bien, perfecto. ¿Ya vieron cómo es una capa de células aplanadas? ¿Verdad? Capa única de células aplanadas, acá también de este lado. Y obviamente, pues la flecha completa, ¿ya vieron? ¿Verdad? Digo, la cabeza de flecha, perdón. Cabeza de flecha. ¿Ya vieron cómo se nota el epitelio cúbico simple? Bien bonito, ¿verdad? Parece un perfil cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta imagen está muy demostrativa para que ustedes diferencien epitelio cúbico simple y epitelio plano simple. Ok, luego tenemos a continuación el epitelio cilíndrico. El detalle del epitelio cilíndrico es que no solo se queda con el nombre. El epitelio cilíndrico tiene apellidos y estos apellidos varían tomando como referencia características de ese epitelio o incluso si tiene alguna función en particular, ¿verdad? Entonces, cilíndrico simple tiene una capa única de células altas. Lo encontramos en el tubo digestivo, en la vía biliar. Y les digo, puede tener especializaciones en la superficie, como microvellosidades, a lo que le llamamos borde estriado. Puede tener cilios, puede tener estereocilios, ¿verdad? E incluso los apellidos también se le pueden dar tomando como referencia si tiene alguna función en particular. Aquí tenemos una imagen de el intestino, de la mucosa del intestino, teñida con hematoxilina y eosina. Miren, el epitelio está de este lado, aquí. Déjenme les activo el puntero. Aquí está el epitelio, va desde aquí hasta acá. Y de este otro lado va desde aquí hasta acá. Y en realidad es una capa única de células altas. Vean qué tan altas están si van desde aquí hasta acá. Miren. Incluso el núcleo se ve todo alargadito. El núcleo como si estuviéramos viendo cigarros de estos puros, miren, uno atrás del otro, miren. Y es cilíndrico y simple porque es solamente una capa de células. Ahora bien, si ustedes se percatan, el epitelio tiene este rebordecito que se ve con una tonalidad un poquito diferente al rosa del resto del citoplasma. Este reborde o este ribete de color rosa, miren. Y del otro lado también se ven. ¿Sí? Noten ustedes que también intercalado en el epitelio podemos encontrar estas células gorditas, miren. Estas células gorditas. Estas células gorditas con citoplasma claro producen moco. Se les llaman células caliciformes porque tienen forma que recuerda a un cáliz. Y son células mucoproductoras, células que producen moco. Ahora bien, ya que estamos viendo aquí el epitelio, ustedes van a decir, oiga, doc, ¿hacia dónde queda la membrana basal? La membrana basal quedaría en este nivel. Miren.
Del otro lado, la membrana basal quedaría en este nivel. Entonces, contrario a la membrana basal sería esta zona. Igual de este lado, contrario a la membrana basal sería esta zona. Entonces, ya vieron ustedes que se identifica la membrana basal, pueden identificar las regiones que tiene el epitelio. La región donde está la membrana basal se le llama región basal. Obviamente, lo que está a los lados de la célula se le va a decir región lateral, a los lados. Y lo que queda contrario a la membrana basal, que sería esta zona de acá, ¿sí?, se le llama región apical. Entonces, región apical y región basal son contrarias, ¿sí? Entonces, ya ustedes pueden identificar que en el epitelio tenemos zonas, ¿sí? Así como nosotros tenemos o decimos que algo está arriba, abajo, derecha o izquierda, adelante y atrás, en la célula pues nos vamos a referir al concepto de apical, que es lo que está en la superficie, basal, que queda hacia la membrana basal, y obviamente lo que queda hacia los lados pues va a ser lateral. Esta es una imagen del epitelio del intestino, nuevamente. El anterior sí era con mucho aumento. Esta ya es con un aumento con aceite de inmersión. La anterior sí es todavía un aumento más grande con otra técnica especial que se ve más cerquita. De un lado está el epitelio, este es un epitelio, y del otro lado está otro epitelio, ¿sí? Cilíndrico simple, capa única de células cilíndricas. Vean cómo son células altas. La membrana basal estaría en este nivel. Parte basal, o también se le llama dominio basal. La parte apical sería esta zona de acá, miren. Y lo que queda a los lados, pues va a ser lateral. Ahora bien, noten ustedes cómo están aquí estas células que producen moco, que son las famosas células caliciformes. Entonces, en el caso del intestino delgado y el intestino grueso, que comparten el mismo epitelio, pues ustedes se van a preguntar, oiga, Doc, pues ¿qué nombre le vamos a poner? Pues le vamos a poner epitelio cilíndrico simple y los apellidos se los vamos a dar porque en la parte apical, ¿se acuerdan de lo que vimos en la fotografía anterior que se marcaba como un ribete rosa, que era esta zona de aquí? Igual de este lado. Bueno, en esta fotografía, la que sigue, en esta, el ribetito es esto mismo. En esta zona encontramos muchísimas microvellosidades. Obviamente esas microvellosidades solo se ven con el microscopio electrónico y ayudan a la absorción en el intestino. Entonces va a ser epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y como el ambiente lo está compartiendo con estas células que parecen como forma de copita o de cáliz que producen moco, de hecho aquí se ve cómo está expulsando el moco. Estas se llaman células caliciformes, entonces se le va a llamar epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Ese va a ser el nombre completo con apellidos del epitelio del intestino, tanto delgado como grueso. Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Otros ejemplos, por ejemplo, en las tubas uterinas o en las trompas de falopio, el epitelio cilíndrico simple tiene zonas con cilios y zonas que no tienen cilios. Le vamos a llamar epitelio cilíndrico simple, ciliado y no ciliado. Por ejemplo, en el estómago, en el endometrio, en el endocérvix, ¿sí? Este epitelio está especializado para producir moco, mucina. Entonces, en estos sitios, el epitelio se va a llamar epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, ¿sí? Entonces, vean cómo le vamos dando apellidos de acuerdo a ciertas peculiaridades que tiene en la estructura del epitelio. Este, por ejemplo, es el de la tuba uterina, trompa de falopio. Aquí estaría lo que es el epitelio y esto en la superficie, a ustedes me van a decir, bueno, ¿dónde es la membrana basal? Acá estaría la membrana basal. La parte apical sería esta. La lateral, pues que no se les olvide que es a los lados. Donde está la parte apical es donde vamos a encontrar las especializaciones. Y aquí se pueden ver los cilios, miren. Pero vean cómo el epitelio en algunas zonas tiene cilios y en otras zonas no tiene cilios. Cilíndrico simple, ciliado y no ciliado, trompa uterina. Este, por ejemplo, es el del endometrio, ¿sí? A lo mejor aquí todavía el moco apenas está empezando a producir, es un moco inmaduro en el citoplasma. Este sería el epitelio. La parte basal sería esta, la parte apical sería esta.
Entonces, en el caso del estómago, en el caso del endometrio, en el caso del endocérvix, se va a llamar epitelio cilíndrico simple, muco secreto. Secreta muco. ¿Ok? Eso es en relación a los epitelios simples. Vienen a continuación los epitelios estratificados. Fíjense bien. ¿Qué tiene de interesante los epitelios estratificados? Que prácticamente el 95% de los epitelios estratificados están en estos dos de aquí. ¿Sí? Que son los que llevan esos apellidos. ¿Sí? Entonces va a ser epitelio escamoso estratificado o plano estratificado o pavimentoso estratificado, y va a ser el 95% de los casos de una o de otra. ¿Qué quiere decir? ¿Queratinizado o no queratinizado? El apellido va a ser queratinizado o no queratinizado. Claro, si ustedes revisaron la figura, existen planos estratificados, cúbicos estratificados, cilíndricos estratificados. Estos vienen ahorita aquí a continuación, más adelantito, pero los encontramos en muy pocos lugares en el cuerpo humano. Les digo, prácticamente el 95% de los estratificados están en estas dos opciones. No queratinizado o queratinizado. Vean cómo tiene, acá estaría entonces la superficie apical. Esta sería la parte basal, donde está la membrana basal en color amarillo. Acá abajito estaría el tejido conectivo. ¿Ah? Y vean cómo el epitelio tiene muchas capas y la capa más superficial es aplanada. Por eso es plano o escamoso. Aquí está, escamoso estratificado no queratinizado. Varias capas de células. No se les olvide, regla de oro en los epitelios estratificados. Si tiene 2 o más capas, tiene 3, 4, 5, 6, 7. Solamente la capa más profunda es la que va a tener contacto con la membrana basal. Y la superficial, pues obviamente no. ¿Sí? Solamente la capa profunda tiene contacto con la membrana basal. Y ustedes van a decir, oigan, cuando yo tengo un epitelio estratificado, ¿qué utilizo para darle el nombre por morfología? Necesito la morfología, y si tengo 10 capas de células, a lo mejor las de la base están cúbicas y las de en medio están medias cilíndricas y las de arriba están planas. ¿Qué tomo como referencia? Tomo como referencia la capa más superficial para darle este apellido. Entonces, para dar morfología, el nombre por morfología al epitelio estratificado, voy a tomar en referencia, ¿sí?, la capa más superficial. Ahora bien, el plano estratificado no queratinizado también se le llama plano estratificado mucoso, porque forma parte de las mucosas, y lo tenemos en varios sitios, como en la boca, en la lengua, en el esófago, en la región de la cavidad vaginal, ¿sí? Lo encontramos en muchos sitios, ¿sí? Ese epitelio plano estratificado no queratinizado. Y aquí lo tenemos en la imagen, ¿sí? Vean ustedes. El epitelio estaría de aquí para acá. Acá estaría la membrana basal en este nivel. Miren, esta sería la parte basal. La parte apical sería esta zona, la parte superficial. Vean cómo las células de la capa superficial son células aplanadas. ¿Sí? Y este epitelio tiene pues muchísimas capas, más de 10 si tiene. ¿verdad? Entonces, epitelio plano estratificado, no queratinizado, porque ustedes se van a preguntar también, ¿cómo se ve la queratina? La queratina se ve como un material rosita filamentoso en la superficie del epitelio. Y ahorita lo vamos a ver. ¿sí? Este obviamente no tiene nada en la parte libre, aquí está limpio. ¿verdad? Ahorita van a ver cómo se ve la queratina. Aquí tenemos nuevamente otro. Miren, vean cómo tiene muchas capas. Acá estaría la membrana basal. Acá estaría la parte apical. ¿sí? Vean cómo hay muchos canalitos de vasos sanguíneos. Miren, canales de vasos sanguíneos con eritrocitos. Y los que no tienen eritrocitos, como estos de aquí, estos canales son canales linfáticos. Canales linfáticos. Y luego tenemos el plano estratificado queratinizado. ¿verdad? El plano estratificado queratinizado es distinto al anterior porque
en la superficie tiene una capa de un material compacto que corresponden con células muertas, ¿sí? Este material formado por células muertas y un grupo de proteínas que se adhieren ahí se le llama queratina. Y este epitelio es típico de la piel, ¿sí? Entonces, aquí está, rápidamente. Epitelio plano estratificado. Vean cómo aquí está varias capitas, ¿verdad? Acá estaría la parte basal. Esta sería la parte apical. Esta es la queratina, miren. Es un material filamentoso eosinófilo en la superficie del epitelio. Esta es la queratina. Esta es una fotografía de piel. Esta es otra fotografía de piel. Y aquí lo estamos viendo de lado, pero ya se habrán percatado de la queratina de este epitelio, ¿cómo está? Es una queratina bien gruesota, miren, pero gruesota. Miren. Aquí está lo que es el epitelio. ¿Sí? Esta sería la parte basal. Acá estaría la parte apical. Y vean el grosor de la queratina. Esta es una imagen de piel gruesa como la de las palmas o la de las plantas de los pies. Otros epitelios estratificados que ya son menos frecuentes, por ejemplo, el cúbico estratificado, ¿sí? Por lo regular forma parte de conductos de glándulas, como las glándulas sudoríparas, ¿sí? Cúbico estratificado. Miren, aquí se ve, aquí estaría la parte basal, donde está la basal, esta sería la parte apical o la parte superficial. No se les olvide que lo superficial y apical es lo mismo, y lo basal y lo profundo es lo mismo. Y obviamente las partes laterales serían estas de aquí. ¿Sí? Vean cómo ya empiezan a distinguir zonas dentro del mismo epitelio. Estas zonas, y ahorita lo vamos a ver en unos minutos más, se les llaman dominios. Dominios. Aquí está el cúbico estratificado. A lo mejor la imagen no nos ayuda mucho, ¿verdad? Por el plano de corte, pero esta es imagen de los conductos de glándulas sudoríparas. Vean más o menos cómo las células tienen un perfil cuadrado, ¿sí? Es un cúbico estratificado, glándulas sudoríparas. Tenemos el cilíndrico estratificado, mire. En muy pocos lugares en el cuerpo, como por ejemplo las conjuntivas de los ojos, algunos conductos excretores grandes y en algunas partes de la uretra masculina. Cilíndrico estratificado. Aquí está. Esta sería entonces la parte basal, esta sería la parte apical, y vean cómo la capa superficial, las células son cilíndricas. Es un cilíndrico estratificado. Sería este de aquí, este es un conducto de glándulas excretoras. Y estos epitelios, tanto el cúbico estratificado como el cilíndrico estratificado, ya son epitelios menos frecuentes, forman parte de ese menos del 5% de los epitelios estratificados. ¿Ok? Y tenemos por último a los epitelios que se salen de la regla, ¿sí? Los epitelios que no siguen ese patrón de decir plano, estratificado, cilíndrico, estratificado. No, estos son epitelios especiales. Vamos a platicar primero del epitelio transicional. El epitelio transicional se le da este nombre porque en realidad tiene esta característica de hacer una especie de transición, ¿sí? Se compone por muchas capas de células, ¿sí? Y lo localizamos casi de manera exclusiva en la vía urinaria, en el tracto urinario. Y por estar de manera exclusiva en el tracto urinario también recibe el nombre de urotelio, ¿sí? De urotelio. Ahora, ¿qué tiene de característica este epitelio? Bueno, pues este epitelio es un epitelio estratificado, pero ojo, modifica sus capas de acuerdo a cómo se encuentra la vía urinaria en ese momento. Si la vía urinaria se encuentra vacía, si la vejiga urinaria, la vía urinaria se encuentra llena, ¿sí? Cuando la vía urinaria se encuentra vacía, las capas más superficiales del epitelio se abomban y tiende a ser cúbico estratificado. Pero cuando la vía urinaria, como por ejemplo la vejiga, está distendida porque tiene mucha orina, el epitelio se aplana y la capa superficial es plana. Entonces, al tener estos cambios, estas modificaciones para evitar, ¿sí? Para evitar
pues algún problema de error, ¿sí? El epitelio que viene de la vía urinaria le llamamos transicional, porque como transiciona en estas dos formas, o también le llamamos urotelio. Y aquí lo tenemos. Miren. Acá estaría la parte basal del epitelio. Esta sería la parte apical. Los lados, no se les olvide, quedan hacia un lado y otro de las células. ¿Ya vieron la capa superficial? ¿Cómo está bombadita? Miren. La capa superficial de la célula es más o menos cuboide, ¿sí? Entonces, esta propiedad es única y exclusiva del epitelio de la vía urinaria, ¿sí? De hecho, algunos describen estas celulitas que tienen forma como si fuera de una cúpula, ¿sí? Y algunos, como en la literatura americana, la literatura gringa, estas cúpulas las comparan con una cúpula de un paraguas abierto. Acá estaría el ganchito del paraguas. Y esta sería la parte de la superficie del paraguas abierto. En la literatura gringa, estas celulitas superficiales se les conocen células en umbrella, células en paraguas, por esta característica de ser esta forma en cupulitas. Pero vean que no deja de ser un epitelio estratificado. Esta, por ejemplo, acá estaría la parte basal, este sería el dominio apical o superficial, y vean aquí cómo están un poquito bombaditas, más o menos de una forma cuboide. El epitelio tiene como unas 3 a 4 capas de espesor, ¿verdad? Y por último tenemos el epitelio pseudoestratificado. Pues el epitelio pseudoestratificado, el ejemplo es el cilíndrico, ¿sí? Con morfología cilíndrica, y lo encontramos en la vía respiratoria. ¿Sí? Es un epitelio que encontramos en la vía respiratoria. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, yo creo que la palabra ya aquí les da algo, más o menos los guía a lo que puede ser. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el prefijo pseudo? El prefijo pseudo nos habla de algo que tiene una imagen falsa o que nos da una imagen falsa de algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla de cuando hablamos de un epitelio estratificado respecto a la disposición? La regla es que es un epitelio que tiene 2 o más capas, pero solamente la capa más profunda tiene contacto con la membrana basal y obviamente las superficiales no, eso estamos de acuerdo. Bueno, en el pseudoestratificado, ustedes están viendo una imagen en el microscopio y jurarían que es un epitelio que tiene 3 o 4 capas o hasta 5, pero no, en realidad es una sola capa de células y todas tienen contacto con la membrana basal. Pero como hay células de diferentes tamaños y algunas muy gorditas, estas células gorditas desplazan a los núcleos de otras células y hacen que los núcleos queden desnivelados. Y más aún, como son cilíndricas, son células muy altas, entonces tienen mucha longitud de citoplasma. Entonces, en algunas el núcleo queda muy arriba, en otras el núcleo queda en medio y en otras el núcleo queda más basal. Por eso se nota que los núcleos quedan todos desnivelados, para que me entiendan. Lo malo de este epitelio es que tiene apellidos porque se asocia a cilios y se asocia con células caliciformes, las mismas que vimos en el intestino. ¿Sí? Entonces el nombre de este epitelio va a ser cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. ¿Sí? Entonces, como este epitelio lo encontramos exclusivamente en la vía respiratoria, también se le llama epitelio respiratorio. Y este se extiende desde la región nasal hasta el inicio de los alvéolos pulmonares, porque ya lo vimos, el epitelio que tienen los alvéolos pulmonares es plano simple, ¿verdad? No se les olvide. Entonces, en la vía respiratoria que conduce el oxígeno, la que es solamente conductora de oxígeno, desde la nariz hasta los bronquiolos respiratorios, ¿sí? O bueno, bronquiolos terminales más bien, bronquiolos más terminales. Esta se le llama vía aérea proximal porque solamente es conductora. Y la vía aérea distal es donde se hace el intercambio de gases. Bueno, la vía aérea proximal, ¿sí? Conductora, es la que tiene el epitelio respiratorio, que sería este. Cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Mientras que la vía aérea distal, la del intercambio de gases, ¿sí? La de los alvéolos, solamente va a tener epitelio plano simple.
Eso es en relación, aquí está, rápidamente una imagen. Aquí estaría la parte basal, acá estaría la parte apical, los lados de las células. Esta es la célula que produce moco, la caliciforme que está aquí en color amarillito, ¿sí? Y los núcleos, les digo, todos quedan desnivelados, pero a fin de cuentas, todos tienen contacto con la membrana basal. Pseudoestratificado. Aquí lo tenemos en una imagen. Vean ustedes, y ustedes ven la imagen, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues yo juraría que pues, este epitelio tiene 3, 4 capas, miren. Aquí están las caliciformes, miren, aquí está una caliciforme, acá está otra caliciforme, acá está otra caliciforme, acá estaría la parte basal, acá estaría la parte apical o superficial, pero aunque no lo crean, así sea este núcleo que está hasta acá arriba, pertenece a una célula que choca con la membrana basal. Todos tienen contacto con la membrana basal. Vamos a ver a continuación una fotografía con una técnica que se llama azul al cian. ¿Sí? En la técnica de azul al cian, pues nos pinta el moco, ¿sí? Nos pinta las células caliciformes de color azul, ¿verdad? Entonces van a ver pintadas las células caliciformes de color azul y también van a ver pintados los cilios como si fueran pelitos. De hecho, los cilios aquí, todas las células lo tienen, es todo este ribetite que se ve de color rosa. Nada más que aquí no se nota tanto, no se notan tanto los cilios como pelitos. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente fotografía y van a poderlo interpretar mejor. Es una técnica especial con azul al cian. ¿Qué sería esta imagen? ¿Sí? Vean ustedes, miren, en color azul, las células caliciformes y vean aquí los cilios. Todo esto lo que son los cilios. De hecho, en realidad parece como si estuvieran viendo pelitos, Pues eso es en relación a la nomenclatura básica y principales sitios de localización de los epitelios. Por favor, revísenme esa tabelita, ese cuadro que viene en su texto, donde vienen las figuras de los epitelios, las características y sus ubicaciones. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Doctor, disculpe, ¿cuál dijo que era el epitelio que estaba en los alvéolos? Epitelio plano simple. Acuérdense que el epitelio de los alvéolos es epitelio plano simple. Tiene que ser así porque, pues, como hacen un intercambio de gases en una membrana, pues tiene que ser algo muy delgadito. Por eso es plano simple. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, vamos a continuar entonces con la parte más larga del capítulo, que es la parte de la ultraestructura de los epitelios. En esta parte vamos a revisar todas las especializaciones que tienen los epitelios y vamos a hablar, ahora sí, de los lados que tienen los epitelios, de las regiones que tienen los epitelios, de los conceptos de apical, basal, lateral, qué tiene cada cosa, cuáles son sus principales características, cómo se observan con el microscopio electrónico. Este apartado tiene muchas imágenes de microscopía electrónica y también tiene muchos conceptos de biología molecular. Y acabando este apartado, empezamos glándulas. Entonces, para dar inicio y no hacer cortarnos la inspiración, porque ya nos van a quedar un poquito menos de 2 minutos, me salgo de la presentación y nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor. ¿Sale? Vamos. A few moments later. Bien, muchachos, pues vamos a continuar entonces. Vamos a platicar un poquito de lo que es la ultraestructura de los epitelios. La ultraestructura de los epitelios se engloba en un concepto que se llama polaridad celular. ¿Sí? Vamos a platicar de los lados que tiene la célula, por decirlo así, las ubicaciones que tiene la célula, y a esto se le llaman dominios. ¿Sí? Se les llaman dominios. Entonces, ya revisamos un poquito en parte esto ahorita, en lo que hemos venido viendo de los dibujitos y en las fotografías de los epitelios. Ya obviamente nos vamos a ir con la estructura fina, que es lo importante. ¿Sí? Todas las células epiteliales poseen polaridad. ¿Qué quiere decir? Lo que queda hacia la superficie se le llama apical, por eso dice aquí que se opone a la luz. Y
lo que queda hacia la base y hacia los lados. A algunos morfólogos les gusta pegar esta palabra y juntar lo de la base con lo de los lados. A otros autores no. Creo que Garner es de los que pegan la palabra o dicen o lo que está arriba o lo que queda hacia abajo y hacia los lados, por decirlo así, para que me entiendan de una manera burda. ¿Ya? Entonces, hacia la superficie apical, lo lateral hacia los lados y lo que queda hacia la membrana basal, pues se le va a llamar dominio basal. Ya sea apical, basal o lateral, o apical o basolateral, pues la definición se entiende. Cada dominio tiene especializaciones y funciones específicas que se revisarán a continuación. Dios, me estaba regresando. Nomás rápidamente para que lo vean en una figura. El epitelio, no se les olvide, en color amarillo, la membrana basal. Esta sería la parte superficial, esta sería la parte superficial. El dominio basal va a ser este, y lo que queda hacia los lados, sería el lateral. Esta sería la parte superficial. Ok, vamos a platicar primero entonces del dominio apical, el superficial. Representa la superficie libre de las células epiteliales, tiene muchas especializaciones con funciones específicas, microvellosidades, cilios, estereocilios, flagelos, canales iónicos, muchísimas cosas podemos encontrar en el dominio apical. Vamos a revisar algunas de ellas a profundidad, ¿sí? Y ya algunas ya las vimos en morfología ahorita en los epitelios. Por ejemplo, en el respiratorio, pues hablamos de cilios. Cuando hablamos del intestino, hablamos de las microvellosidades. Las vamos a volver a mencionar y vamos a volver a ver otras fotografías. Pero ya nos vamos a ir con la estructura fina. Microvellosidades. Entonces, características de las microvellosidades son proyecciones, ¿sí? Son proyecciones del citoplasma digitiformes. ¿Qué quiere decir esto? Son proyecciones que tienen forma de dedos, como si fueran deditos, por eso la palabra digitiforme, revestidas por membrana y se proyectan hacia la luz. Y en realidad cuando se ve con el microscopio electrónico sí se ve como si fueran dedos, pero como si fueran dedos muy largos, deditos muy largos. ¿Sí? ¿Dónde las encontramos muy desarrolladas? Pues en el riñón y en el intestino. De hecho, en el intestino reciben el nombre de borde estriado o también se les llaman chapa estriada. ¿Sí? Y en el caso del intestino le llamamos borde de cepillo. Entonces, estas proyecciones tienen como objetivo incrementar el área de superficie, principalmente para la absorción. Rápidamente, esta figura ya la revisamos, aquí está. La superficie del intestino, aquí estaría el epitelio cilíndrico simple, acá estaría la parte basal, esta sería la parte apical, y aquí en la parte apical se ve este ribete rosita. Este ribete rosita son las microvellosidades. Obviamente, pues aquí no las voy a ver, necesito verlas con el microscopio electrónico, ahorita les voy a poner la imagen. Pero desde la hematoxina y eosina yo puedo más o menos ver el sitio donde se encuentra. Y se remarca como una línea rosa. Entonces, vean el citoplasma aquí, una célula alta, y cuando yo enfoco, y eso es de laboratorio, vamos a ver primero Dios, si ya para, en unas semanitas más, ya muy cercano, y con las previas autorizaciones que se tenga que hacer para poderlos ya ver en el laboratorio, en grupos reducidos, vamos a ver los ejemplos de los epitelios. Es algo que pues, obviamente no podemos dejar pasar. Cuando ven el epitelio del intestino, hagan este ejercicio. Ya lo tienen enfocado con el 40 por, desenfóquenlo tantito con el tornillo micrométrico. Gírenlo tantito el tornillo micrométrico y obviamente van a ver borrosa la imagen. Pero el momento que se empieza a ver borrosa, este ribetito brilla como si estuvieran viendo una chapita doradita de oro. Por eso le llaman chapa estriada. Y da también el aspecto como una chapita, como si tuviera muchas estrías. Por eso se le llama chapa estriada. También algunos textos así le conocen. Entonces, si yo agarro un pedacito de esta imagen, un pedacito, y lo veo con el microscopio electrónico, lo veo más cerquita, voy a ver esto, miren. Este es el ribetito, miren. Todo esto es el ribete. Miren.
¿Ya vieron cómo si tienen forma de dedos? Muchos deditos, miren, puros deditos, que se proyecta. Acá estaría la parte apical, la superficie. Obviamente este es el citoplasma. Aquí se acaba la célula, aquí se termina una y acá empieza la otra. Todo esto es citoplasma. ¿Sí? ¿Qué tiene de interesante las microvellosidades? Pues tienen un ensamblaje complejo por muchos filamentos. Y este ensamblaje complejo de filamentos, pues le da esa característica de ser una estructura rígida, firme. Tiene un núcleo de 25 a 30 filamentos de actina que están enlazados por algunas moléculas como la villina, ¿sí? Igual, esta actina se va extendiendo a la parte profunda, de la microvellosidad y al final se asocia con otras moléculas como la espectrina y forma una especie, ¿sí?, de placa en la parte final de la membrana que le llaman placa terminal o membrana terminal, que es un complejo con la espectrina. Vean nuevamente las imágenes con el microscopio electrónico. Aquí la estamos viendo de lado. ¿Ya vieron cómo si tiene forma de dedito? Miren. Forma como de un dedito. Obviamente esta línea que se ve oscura electrodensa es la membrana celular. Esto de aquí pues va a ser el citoplasma. Y vean cómo en el poquito citoplasma que tiene la microvellosidad se puede ver este material filamentoso oscuro electrodenso. Todo este material oscuro electrodenso en el centro, estas lineecitas, estas pequeñas estrías oscuras, es la actina, es el núcleo de actina. Pues las células que tienen una elevada actividad de absorción son ricas en microvellosidad, ¿verdad? Algo muy importante, también se asocia de manera importante glucocálix, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando lo revisamos en la parte de biología celular? ¿Sí? Sitios donde hay mucha absorción de moléculas, el glucocálix está muy desarrollado, ¿verdad? Y cuando lo vemos en la microscopía de luz, pues se observa como un borde de cepillo que genera una especie de brillo. Esto es muy interesante. Esto más que todo cuando ya lo vemos en el laboratorio. Rápidamente, un esquema de una microvellosidad. Aquí está, vean cómo hace el dedito. Y pues obviamente aquí está la actina. Largos filamentos de actina. ¿Sí? Vean asociada a otras moléculas como la fimbrina, la villina. ¿Sí? Y esta digamos que sería la placa terminal. Cómo se enlaza acá en la parte de la base. Miren, ven cómo forma complejos con otras moléculas como la espectrina hacia la base, ¿sí? Entonces es un núcleo de actina que forma el reforzamiento de la microvellosidad. Esta es una imagen con la microscopía electrónica de barrido, muy interesante, porque ya se habrán dado cuenta dónde están las vellosidades, las micro, ¿verdad? Miren, aquí están los deditos, miren, todos los deditos. Y en este barrido todavía está más interesante, porque en algunos ya vieron cómo se ve la actina. Aquí adentro, miren este, por ejemplo, miren la actina. Y miren, aquí forman las famosas placas terminales asociándose con la espectrina. Y más aún, en la parte final, esto que se ve un poquito más clarito y más gruesos, este enramado de acá abajo, son los filamentos intermedios. ¿Sí? O sea, todo el anclaje que tiene una microvellosidad termina también uniéndose a filamentos intermedios. Y entonces pues, todo esto forma un esqueleto muy bien soportado, muy bien entrelazado de filamentos. ¿Ok? Luego tenemos, hablando de microvellosidades, seguimos hablando de ellas, un concepto que se llama estereocilios. Los estereocilios los definimos como prolongaciones largas e inmóviles y las encontramos desarrolladas en el epidídimo, ¿sí? Conducto deferente, son microvellosidades muy largas. De hecho, si ustedes ven la imagen, les puede dar una falsa imagen de que son cilios, porque el cilio sí es muy largo, pero no, en realidad son microvellosidades muy largas. Se cree que incrementan el área de superficie para facilitar el paso de moléculas. ¿Sí? Prácticamente con la microscopía electrónica, pues se comprueba que la estructura interna del estereocilio es de una microvellosidad
obviamente con una longitud poco común, que es una longitud muy larga, ¿verdad? ¿Sí? Algunos histólogos le dan el nombre de estereovellosidades. ¿Sí? Esas denominaciones raras, ¿verdad? Pero la mayoría de los autores coincidimos en darle el nombre de estereocilios. ¿Sí? Aunque algunos por ahí lo pueden encontrar en artículos o en textos, la palabra estereovellosidad. También los estereocilios están muy desarrollados en el oído, ¿sí? Y también tienen una morfología de microvellosidad. Entonces, los podemos encontrar también en el oído interno. Esta es una imagen de epidídimo, del epitelio del epidídimo. Con hematoxilina y eosina, no se les olvide. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Acá estaría la parte basal, ¿sí? La parte basal del epitelio. Acá estaría la parte apical. Aquí están algunos espermatozoides, ya habrán visto, ¿verdad? Y algo que llama la atención en la imagen, en la parte apical, es esto. Yo creo que se podrán percatar que en la superficie hay como basuritas, como si tuviera un material sucio en la superficie. Y no es que esté sucia la superficie, son los cientos y cientos de miles de estereocilios. Pues obviamente, para que se vea la luz sucia, imagínense qué tan largos van a ser, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Véanlo aquí, se puede ver lo que es la estructura del epidídimo. Vean cómo va, esta sería la parte basal, esta sería la parte apical, aquí están algunos espermatozoides. ¿Sí? Parece que estuvieran viendo vellitos, ¿verdad? Estuvieran viendo vellitos en la superficie. ¿Sí? Pues prácticamente el estereocilio yo creo que se avienta más de la mitad de la longitud del tamaño de la célula que los tiene, ¿no? Son muy largos, son microvellosidades muy, muy largas. ¿Sí? Estereocilios. ¿Sí? Tienen una sensibilidad exquisita para la vibración mecánica y sirven obviamente como mecanorreceptores sensoriales, ¿verdad? En lugar de funcionar como estructuras absorbentes. Esto nos referimos en el caso del oído interno, ¿sí? O sea, ahí sí son sensibles a la vibración. Dado a que pueden lesionarse con facilidad por sobreestimulación, los estereocilios cuentan con mecanismos en los cuales están reciclando constantemente sus componentes filamentosos, ¿sí? Sus proteínas de los filamentos que forman su esqueleto para que el estereocilio no se dañe y siga funcionando. Tienen un mecanismo de reciclaje muy interesante. ¿Sí? Vean, aquí está la imagen de los estereocilios, véanlos acá de este lado, cómo están súper larguitos, miren, aquí vistos con el microscopio electrónico. Aquí se alcanzan a ver. Y vean aquí cómo está la estructura muy, muy larga. Y vean, incluso aquí, pues obviamente, la actina. Y asociado aparte de la microvellosidad convencional, hay otras proteínas que también conforman el estereocilio. No me voy a meter a profundidad con muchas de ellas, que ya sería mucha biología molecular, pero el núcleo de actina se mantiene. ¿Sí? Y esto es lo interesante. ¿Sí? Existen algunas moléculas, ¿verdad?, que se asocian a la actina y van acercándose a la superficie reciclando la actina. Y la actina va avanzando como si fuera una especie de cordoncito que se va moviendo molecularmente poco a poco, de arriba hacia abajo, de la superficie a lo basal, del estereocilio, como siguen aquí las flechitas. Esta parte yo la tomé precisamente del ROS y se me hizo muy interesante. Creo que Garner no la menciona. Les digo creo porque esta última edición no me ha dado la oportunidad de leer todos los apartados, ¿verdad? Porque también pues con el tiempo y todo nos volvemos locos, muchos conceptos se mantienen. Esto yo lo saqué de ROS y se me hizo muy interesante y en ediciones anteriores Garner no lo tenía, ¿verdad? Pero pues obviamente son conceptos o conocimientos que pues entre más los ahondemos pues nos sirve a todos, sabemos más. Entonces el estereocilio, a diferencia de la microvellosidad convencional, tiene un mecanismo de reciclaje de la actina, ¿sí? Van subiendo moléculas por uno de los lados y en la parte superficial se van uniendo al filamento de actina y esta va bajando, 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 bajando y se va reciclando.
Es a lo que le conocen como cinta sin fin, ¿sí? Es un mecanismo muy interesante para la regeneración del estereocilio, porque, pues obviamente, y esto nos referimos al oído interno, ¿no? Las vibraciones pues también van dañando la estructura del estereocilio, entonces tiene que estarse reciclando constantemente su actina para que la estructura se mantenga y siga siendo funcional. Pero fíjense, con todo y eso, ustedes saben que pues la exposición a grandes cantidades de ruido, ¿verdad? Con altos decibeles, pues tarde que temprano, este mecanismo de regeneración de la actina para mantener la estructura, pues no es para siempre y pues se ve sobrepasado por el impacto del golpe mecánico del sonido y pues también tarde que temprano estos estereocilios del oído interno se terminan dañando y pues obviamente es cuando empieza a darse esa pérdida de la audición, ¿verdad? Pero este es un mecanismo molecular muy interesante del recambio del centro de actina para que la estructura no se pierda y el estereocilio se siga manteniendo funcional. Véanlo aquí con la microscopía de barrido, cómo se ven muy, muy interesantes aquí en filita unos atrás de otros. Ok, esas son microvellosidades y estereocilios. Ahora vamos a platicar de los cilios. Entonces, los cilios son estructuras que tienen forma de pelos, forma de pelitos. Por eso se dice que son estructuras piliformes, ¿sí? Características, son largas, muy largas, pero tienen esta propiedad de que son móviles. Surgen de la superficie apical, ¿sí? Su núcleo está compuesto por una disposición compleja de microtúbulos. El núcleo o el soporte de los cilios no va a ser la actina, van a ser los microtúbulos. Y el arreglo de los microtúbulos complejo en el cilio recibe el nombre de axonema. Pues de acuerdo con las características funcionales, los cilios los dividimos en 3 categorías básicas, ¿sí? Número 1, los cilios móviles, ¿sí? Que obviamente son los más conocidos de todos, los clásicos cilios convencionales móviles, ¿sí? Que los encontramos asociados a muchos tipos de epitelios, uno de ellos que ya revisamos, por ejemplo, el epitelio de la vía respiratoria, ¿sí? El epitelio pseudoestratificado con cilios, el epitelio respiratorio. Otro, por ejemplo, pues el de la tuba uterina, trompa de falopio, ¿verdad? Cilios móviles, los cilios clásicos, ¿verdad? Fíjense, los cilios móviles y sus análogos, como serían los flagelos, tienen una organización del axonema en un patrón muy característico que le llaman patrón 9+2. Ustedes me van a decir, uy, ¿qué es eso de 9+2? Pues es el acomodo de los microtúbulos. Se van a organizar 9 dobletes periféricos de microtúbulos con un par central. Esa es la configuración 9+2. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Y este acomodo es indispensable para la generación de las fuerzas mecánicas para moverse. Entonces, los cilios clásicos móviles, los de la vía respiratoria o incluso el flagelo en el espermatozoide, tienen una organización de axonema 9+2 y esto le da la facilidad de poder tener movimiento muy rápido. Luego tenemos el segundo grupo de cilios que se llaman cilios primarios. Los cilios primarios también se les conocen como monocilios porque pues prácticamente se encuentran como proyecciones solitarias, son cilios únicos, cilios solitarios que las encontramos en casi todas las células eucariotas. ¿Sí? Se dice que casi todas las células eucariotas tienen por ahí algún cilio perdido en algún momento, pero hay un cilio por ahí chiquitito, ¿sí? Y pues sí, monocilio se refiere a que solamente es un cilio por célula. Estos cilios no tienen movilidad, ¿sí? Debido a una organización diferente de los microtúbulos, exacto, y obviamente no tienen las proteínas motoras que dan el movimiento, ¿verdad? Entonces, el cilio primario, el monocilio, ¿verdad? Es ahora sí que lo encontramos casi en todas las células eucariotas, es un cilio inmóvil. Se dice que en algunas células tienen función quimioreceptora, osmoreceptora o incluso mecanoreceptor, ¿verdad? Median percepciones, por ejemplo, de luz, ¿verdad? Percepciones luminosas, algunos aromas o incluso percepciones sonoras, ¿verdad?
Otro grupito de cilios son a los que se le llaman cilios nodales. Los cilios nodales los encontramos en el disco embrionario bilaminar en la etapa de gastrulación. Se les llaman cilios nodales. Igual, estos poseen una constitución interna similar a la de los cilios clásicos, ¿verdad? Pero son diferentes en su capacidad de realizar movimientos rotatorios, ¿sí? Estos cilios nodales tienen un mecanismo, ¿sí?, de ayuda importantísimo en la etapa embrionaria cuando se da el proceso de migración de células, ¿sí? Se llaman cilios nodales y estos los encontramos exclusivamente en la etapa embrionaria en desarrollo. Entonces, en el caso de los cilios clásicos, pues estos los encontramos, por ejemplo, en la vía respiratoria, los encontramos en la trompa de falopio, tienen la especialización de propulsar moco, partículas, ¿sí? Estos cilios hacen un efecto de barrido, como si estuvieran observando, ¿sí? Como si estuvieran observando los piquitos o la parte final de una escoba, hacen un efecto de barrido, se mueven y hacen un barrido de superficie y con ello propulsan o desplazan el moco, ¿verdad? Vean el tamaño aproximado de diámetro de 7 a 10 micras, son cilios grandes. Aquí los tenemos en esta imagen. Vean, aquí estaría el epitelio pseudoestratificado y vean, aquí se pueden observar como pelitos en la superficie. Esta es una imagen de un monocilio con la microscopía electrónica de barrido. Aquí está un monocilio. Estos famosos cilios inmóviles, que les digo, en algunos sitios tienen mecanismos de ser receptores. Miren, aquí se pueden ver con la microscopía de transmisión monocilios. Entonces, en el caso de los cilios clásicos, cilios móviles, pues la configuración del axonema, no se les olvide, es un patrón de microtúbulos 9+2. ¿Sí? Esta disposición de 9+2, en el último tercio, o sea, pegado a la base, se pierde este patrón porque se asocia a otras moléculas y forma un patrón más complejo que le llamamos cuerpos basales, que lo vamos a ver ahorita. De hecho, aquí está. Vean la clásica disposición. Aquí está lo que es la estructura del cilio. Aquí estaría la membrana celular en color amarillo. Dame un segundito. Aquí estaría lo que les digo, la membrana celular en color amarillo. Los microtúbulos, aquí estarían estos popotitos de color verde. Vean cómo forman el arreglo de 9 dobletes periféricos. 9 dobletes periféricos, véanlo aquí. 9 dobletes periféricos y un par central. Esta es la configuración del axonema. Y en la parte basal del cilio desaparece el doblete central y se acomodan a manera de triplets. Forman un microtúbulo en triplets, a lo que le llamamos cuerpos basales. Este patrón ya es un patrón parecido al de los centriolos. Y aquí los tenemos. Vea la imagen de los cilios vistas en un corte longitudinal. Obviamente aquí en el centro pues estaría lo que es el axonema. Este es un corte longitudinal. Este es un corte transversal a gran aumento. Esta sería la membrana celular. Esta es la membrana celular. Y ya vieron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dobletes periféricos y un par central. Aquí están los microtúbulos. Entonces aquí se puede ver en un corte transversal 1, 2, 3, 4 cilios. ¿Ok? Otra especialización, pues los flagelos, ¿verdad? En el caso del ser humano, pues los flagelos los encontramos en los espermatozoides, ¿verdad? Pues tienen una estructura similar a los cilios, ¿verdad? Aunque estos suelen ser más larguitos. Tienen una forma de movimiento un poco distinta a los cilios, pero
la estructura molecular de la función motora es la misma, ¿verdad? Aunque el movimiento pues sí es diferente porque en el cilio es un mecanismo de barrido y en el flagelo es un movimiento más a manera como de látigo. Ok, eso es en relación al dominio apical. Son las especializaciones más comunes del dominio apical. Ahora vamos a platicar de lo que está hacia los lados y hacia la base de la célula, lo que es el dominio vasolateral. Entonces, el dominio vasolateral tiene dos regiones, lo que queda hacia los lados, que se le llama así, membrana plasmática lateral, y lo que queda hacia la base, lo que queda en contacto con la membrana basal. Entonces, vamos a platicar primero del dominio lateral. ¿Qué tiene interesante el dominio lateral? Pues que vamos a encontrar complejos de unión, ¿sí? Esto se centra el dominio lateral, el conocer complejos de unión, que son fuertes sitios de anclaje, son mecanismos de anclaje que tiene una célula epitelial con su vecino. Vamos a conocer cuáles son los principales. Aquí están los principales tipos de complejos de unión. Uniones de tipo oclusiva. Las uniones de tipo oclusiva pues tienden a formar una barrera impermeable para el paso de materiales, ¿sí? Las uniones de anclaje pues obviamente tienen función de ¿qué? Pues de anclar, ¿verdad? Anclar una célula con la otra, y las uniones comunicantes pues que facilitan el desplazamiento de moléculas de un lado hacia otro en la célula, ¿sí? Entonces tenemos uniones oclusivas, uniones de anclaje y uniones comunicantes. Rápidamente, aquí lo tenemos en un esquemita, ¿verdad? Los distintos complejos de unión, las uniones oclusivas, las zónulas adherentes, las máculas adherentes, ¿verdad? Y aquí lo tenemos en un dibujito para que vean las distintas regiones que tiene la célula, para que aquí lo entiendan mejor. Miren, aquí estarían los dominios laterales, este sería el dominio basal, y el dominio apical estaría de este lado. Aquí está región apical, ¿sí? Y esta sería la región vasolateral, a los lados y a la base, ¿sí? Entonces, vamos a describir un poquito cuáles son las características de todos estos complejos de unión. Tenemos entonces las oclusiones zonulares, ¿sí? Que también se les llaman uniones estrechas. Fíjense. Estas uniones, de todas las que hay en el dominio, ¿sí? De todas las que hay en el dominio lateral, son las que son más apicales, son las que están más hacia la superficie, por decirlo así. De lo lateral, lo más apical que están son estas, las oclusiones zonulares. Se les llaman también uniones estrechas o uniones oclusivas. Algunos los describen como uniones parecidas a un cinturón, ¿sí? Actúan de dos maneras, ¿sí? Evitan el paso de proteínas, ¿sí? Del dominio apical al vaso lateral, ¿sí? Y también fusionan las membranas celulares, les digo, dando un aspecto como si fuera un sello, como un cinturón que ¡pum! frena y por completo forma una especie de barrera impermeable, como, pues sí, como lo define ahí, como un sello, ¿verdad? Pero con todo y esto, las oclusiones celulares sí van a permitir hasta cierto punto un movimiento o un discreto paso de sustancias. Ahorita lo vamos a ver. Rápidamente, aquí estaría lo que es la estructura de un epitelio. Este sería el dominio apical. Acá estaría la parte de los lados, el dominio lateral, ¿sí? Entonces, vean, este es el complejo de unión a manera como de cinturón, ¿sí? Como si fuera un cinturoncito. Y de hecho así se observa con el microscopio electrónico, sobre todo con la microscopía de barrido, cuando se intenta ver el dominio lateral de una célula y otra, ¿sí? Estas uniones oclusivas, uniones en cinturón. ¿Cuáles son las principales moléculas descritas en estas uniones estrechas? Pues están las ocludinas, las claudinas y la molécula adhesiva de unión, ¿sí? La ocludina pues es la primera proteína que fue descrita en este tipo de uniones estrechas. Luego tenemos las claudinas, que corresponden a una familia de proteínas con capacidad de formar canales acuosos para el paso de iones. Por eso les digo que
Sí es una unión que forma una barrera impermeable para muchas cosas, sí es cierto, pero hay cierto tipo de moléculas que sí pueden tener esta capacidad de difusión, esta capacidad de desplazarse, ¿sí? Esta capacidad de desplazarse entre este complejo. Entonces, están los 3 tipos de proteínas: ocludinas, claudinas y molécula adhesiva única. Rápidamente, aquí lo tenemos. Aquí tenemos entonces el dominio lateral. Este sería el dominio basal, lateral. Vean, aquí están las uniones oclusivas, que son las más superficiales del dominio, ¿sí? Las más superficiales del dominio lateral. Y vean cómo aquí se adhieren fuertemente las membranas de un lado y otro. Vean la participación de las ocludinas, las claudinas, estas que están en color azul, y forman una especie de cinturón que pega una membrana con la otra, y de hecho da este aspecto, como aquí están en la microscopía electrónica, de barrido, ¿verdad? Como si fuera un cinturoncito, ¿verdad? De hecho aquí se pueden ver remarcadas algunas microvellosidades, ¿sí? Entonces este es el patrón clásico de una unión oclusiva. Aquí lo tenemos con la microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Aquí empezaría, de aquí para abajo empezaría el dominio lateral, este sería el dominio apical, y de este otro lado el dominio apical. Se observan como pequeñas zonas electrodensas, Así se ve con la microscopía de transmisión. No se ven muy bien definidas. Ok, luego tenemos el segundo complejo de unión, que serían las uniones adherentes, que son, obviamente, como su nombre lo dice, uniones de adhesión. Entonces tenemos menos de un minuto. Se conecta con el mismo link, por favor. Gracias. A few minutes later. Bien, muchachos, seguimos hablando de los complejos de unión. Entonces tenemos a continuación el grupo de las uniones adherentes, ¿verdad? Estas uniones adherentes pues se encargan de dar adhesión hacia los lados entre las células epiteliales, ¿verdad? Obviamente con grupos de proteínas que se encargan de unir citoesqueletos de células vecinas, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos las zónulas adherens, ¿sí? Que también se les llaman zónulas adherentes, ¿verdad? Que prácticamente el interactuar de ellas se da con la participación de filamentos de actina. Entonces, ejemplos de uniones adherentes, tenemos las zónulas adherentes, que en realidad son complejos de unión muy finitos, no son tan fuertes comparados con la que vamos a ver a continuación, pero pertenecen a este grupo, uniones adherentes. ¿Sí? La más prominente de los ejemplos, ¿verdad? La más prominente de los ejemplos de uniones de adhesión es a lo que se le llama mácula adherens, mácula adherente o desmosoma, ¿sí? De los complejos de unión de anclaje, esta es la más fuerte de todas. ¿Por qué? Porque esta incluso interactúa en la parte profunda con filamentos intermedios, ¿eh? Aquí está. Además, también se pueden encontrar otros 2 tipos de uniones adherentes, pero estos complejos de unión, ¿sí? Apoyan las células, pero con el tejido conectivo, ¿sí? No tanto con una célula con su vecina hacia los lados, no, nos referimos a células con el tejido conectivo, y las mencionamos, las adhesiones focales, que también se les llaman contactos focales, y los hemidesmosomas. También pertenecen a uniones de tipo adherente, pero aquí la unión es de célula con matriz extracelular. Entonces, de lo que vamos a revisar ahorita, ¿sí? Va a ser de las uniones de anclaje, pero de lado a lado. Ya más adelante, en sus momentos, revisaremos cuáles son estas otras 2. Rápidamente, zónulas adherentes. Vamos a platicar estas 2, zónulas adherentes y máculas adherentes. Las zónulas adherentes se localizan por debajo de las uniones estrechas, ¿verdad? Es también como una unión de tipo cinturón a lo largo de toda la célula, ¿verdad? Y las placas de las zónulas adherentes se componen de una molécula de adhesión celular calcio dependiente llamada ecaderina, ¿sí? Entonces, por debajito de la unión oclusiva, ¿sí? De la unión estrecha, la unión que de manera continua vamos a encontrar cerquita de ella van a ser las zónulas adherentes, ¿sí?
son uniones de anclaje y sus placas de adhesión se conforman, ¿sí?, por una molécula calcio dependiente llamada E-caderina. Fíjense, ya en la zónula adherente las caderinas se vinculan por dentro con una molécula llamada catenina y a su vez con biculina y alfactinina. ¿Sí? Entonces, las moléculas de E-caderina, como les digo, son moléculas calcio dependientes y dependen de este ion para su funcionamiento correcto. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí? Este sería entonces la zónula adherente. ¿Sí? Y aquí están los filamentos de actina asociados, ¿verdad? Y obviamente las plaquitas, ¿sí?, conformadas por la E-caderina. Rápidamente, aquí con el microscopio electrónico de transmisión, esta sería la unión oclusiva, que sería la primera, este sería el dominio lateral, para que me entiendan, dominio lateral. Este sería el dominio apical, aquí lo estamos viendo un poquito inclinado, el apical. Entonces, el primer complejo de unión va a ser la zónula ocluyente, y luego viene la zónula adherente. ¿Cómo se ve la zónula adherente? Solamente como un pequeño engrosamiento de la membrana, un poquito más electrodenso, pero muy irregular. Es muy difícil distinguir cada componente. El que vamos a ver a continuación, que es este, la mácula adherente, este sí tiene una conformación más establecida, más notable con el microscopio electrónico. ¿Sí? Y esta corresponde, ¿verdad? Y esta corresponde de los 3 componentes que tenemos en la dominio lateral, o sea que ancla o que une una célula con la otra, o comunica una célula con la otra. Pues bueno, aquí tenemos este tercero, que es la mácula adherente, o también se les llaman desmosomas. ¿Sí? Fíjense que los desmosomas, como complejos de unión de anclaje, están muy desarrollados en los epitelios estratificados y sobre todo en la piel. En la piel la encontramos en grandes cantidades. ¿Sí? Entonces, son complejos de unión de anclaje, y de los complejos de unión tipo anclaje, el desmosoma es el más prominente de todos, es el más desarrollado de todos. Aquí está, se conforman por placas de inserción localizadas en el citoplasma de células vecinas, ¿verdad? Cada plaquita se conforma por una serie de proteínas de inserción que se llaman pacoglobinas y desmoplaquitas. Y luego estas, ¿verdad?, se asocian, estas placas de inserción, se asocian a múltiples filamentos intermedios de citoqueratina. Esto lo vamos a ver en una figurita. Y luego, entre una célula y otra, entre plaquita y plaquita, queda un espacio de 30 nanómetros, el cual es ocupado por un material filamentoso llamado desmogleína, ¿sí?, que es una proteína que enlaza y pega, ¿sí?, es una proteína de la familia de las caderinas, que enlaza y pega una plaquita con la otra, formando una especie de pasta de cemento que une una placa y otra de una célula vecina y las ancla fuertemente. ¿Qué es lo que está aquí en el dibujito? Ven aquí, se ven como botoncitos, aquí están, perdón, se ven como botoncitos, y ven ustedes, aquí está en la membrana celular, ¿sí? Esta es la famosa placa. Esta es la famosa placa de pacoglobinas y desmoplaquinas, aquí, para formar la placa de inserción. Y entre placa de inserción y placa de inserción queda el material filamentoso, que sería ocupado por desmogleína, que une una placa con otra. Y estos son los filamentos intermedios en color rojo de citoqueratinas que se unen fuertemente a las placas de inserción. Entonces, en realidad, toda esta estructura hace que el desmosoma sea muy complejo, sea muy fuerte al momento de anclar, pegar una célula con la otra, y pues obviamente le da una propiedad de adhesión fuerte. Aquí están con el microscopio electrónico, miren. Aquí estaría un desmosoma y del otro lado otro desmosoma. Aquí estaría uno y aquí estaría otro. Y aquí vean cómo continúan las membranas. Miren. Y de hecho aquí en la imagen se podrán dar cuenta, está repleto de desmosomas. Esta es una imagen o una fotografía de la parte lateral que hay entre una célula y otra de la piel. Están sumamente desarrollados en la piel. Dentro de las correlaciones clínicas que hay que mencionar, que es muy interesante, y creo que esto sí lo menciona su libro,
existen enfermedades que pueden afectar a los desmosomas. Y dentro de este grupo de enfermedades que afectan a los desmosomas tenemos enfermedades que les llamamos enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienen la capacidad de crear anticuerpos que destruyen componentes de nuestro propio organismo y al destruirlo pues generan pues, múltiples efectos clínicos, ¿verdad? Estas personas generan autoanticuerpos, ¿sí? Autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que van contra lo propio, ¿sí? Contra las proteínas del desmosoma. La enfermedad que surge por la destrucción de los desmosomas se llama pénfigo vulgar. La característica más importante del pénfigo vulgar es la presencia de múltiples vesículas, múltiples ampollas que surgen en todo el cuerpo e incluso en la mucosa, porque afecta, como ya les había dicho, a los epitelios estratificados. Entonces, una persona que tiene pénfigo vulgar se va a llenar de ampollas por todos lados. Claro, son enfermedades que si no se activa el sistema inmunitario, pues ahí permanecen dormidas, ¿no? Pero si surge una crisis que desencadene una producción de autoanticuerpos, se empiezan a destruir los desmosomas y las personas se empiezan a llenar de ampollas. Rápidamente, ¿bien? Y a veces las crisis del pénfigo vulgar pueden ser tan fuertes, ¿sí? Pueden ser tan severas, miren, que generan ampollas y se pueden llenar por todo el cuerpo y prácticamente se rompen y son pacientes graves, ¿no? De hecho, deben de ser tratados como si fuera una persona con un paciente quemado. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas zonas de ruptura de la piel y esto les compromete. Se pueden infectar. Ahora bien, vamos a ver a continuación una fotografía con hematoxilina y eosina rápidamente de lo que ya vimos, de un corte de piel. Bueno, rápidamente aquí, las úlceras en las mucosas, miren. Este es en el paladar. También se llenan de úlceras en las cavidades. ¿Por qué? Porque afecta a los sitios donde hay epitelios estratificados, ¿no? Y pues obviamente de batalla la piel y los que tienen epitelios estratificados, obviamente no queratinizados, como la cavidad oral. Esta es una imagen histológica de piel teñida con hematoxilina y eosina. Ahí se observa perfectamente lo que es la estructura del epitelio. Acá estaría la parte basal, acá estaría la parte apical, ¿sí? Vean las distintas capas que tiene, ¿sí? Las distintas capas que tiene el epitelio, ¿sí? Les digo, esta sería entonces la parte basal, la parte apical, esta sería la queratina. Pero vean ustedes cómo las células se encuentran muy bien unidas unas con otras. Hay adhesión completita, una con otra. ¿Qué ocurre en la persona que tiene pénfigo? Se rompen las uniones entre las células epiteliales y se queda un espacio aquí, porque se forma la vesícula o la ampolla, que sería una imagen como esta. ¿Ya vieron cómo se da el desprendimiento de los desmosomas? Aquí andan incluso las células flotando en el líquido de la ampolla y vean cómo se desprende el epitelio. Los desmosomas son muy, muy importantes, ¿sí? En el proceso de anclaje de una célula con otra. De hecho, a los desmosomas le debemos la propiedad de que los epitelios de superficie, como la piel, cavidad oral, la región vaginal, el esófago, sean lugares de mucha fricción, de mucho traumatismo, y no nos pasa nada, ¿sí? No nos genera ninguna molestia y el epitelio no se nos desgarra, porque tiene fuertes complejos de unión. Pero bueno, aquí representamos el ejemplo de cómo la destrucción de un simple componente de un desmosoma puede desencadenar todo un show, toda una enfermedad. Y volvemos a lo mismo, así cuando hablábamos en el capítulo pasado de las distrofias y la distrofina, con una molécula que le pegue, en muchos de los casos los autoanticuerpos van dirigidos contra la desmogleína o a veces contra las pacoglobinas. Con una cosita que te destruya, te desestabiliza todo, así sea una única proteína. Y todo esto se traduce a enfermedad. Bueno, entonces en esta nos vamos a quedar. Ya quedan unos minutitos. Entonces continuamos la siguiente semana. ¿Sí? En esta semana pues solamente vamos a tener esta clase porque pues el día de ayer fue día asueto. Entonces, seguimos. Recuérdeme cuándo es la fecha de su parcial, por favor.
De momento está programado para el día 19, doctor. 19. Ok, el 10. 19, 19. Sería de esta que viene a la otra, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Ok. Bueno, entonces así le vamos a hacer. Y ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues nada más, entonces sigan leyendo todo lo que son complejos de unión. Ya no nos queda mucho de complejos de unión, ya nos va a quedar el dominio basal y esto de uniones de intersticio, y vamos a revisar glándulas. Vamos a volver a ver nomenclatura, vamos a volver a ver imágenes, muchas fotografías, ya para terminar este apartado, y ya pues prácticamente nomás nos quedaría tejido conectivo para cerrar el programa. Entonces, seguimos y sigan leyendo, por favor. ¿Sale? Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Gracias, doctor. bye.